Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video la verdad de los últimos datos de desempleo del INDEC. Se ha hablado mucho de esto en la semana. Me parece que nadie está interpretando bien lo que está ocurriendo realmente en el mercado laboral y los datos ocultos detrás de la tasa de desocupación que dio a conocer el INDEC. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, Planeme y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. También les sugiero que consulten nuestra página web planeme.com.ar o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com. Ahí van a tener este y otros informes detallados con gráficos y estadísticas. Y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahí dejan comentarios, ahí los leo y los respondemos en videos de YouTube. Ahora sí, comencemos. Fíjense estos datos que dio a conocer en los últimos días el INDEC. La desocupación en el tercer trimestre del año, en el tercer trimestre del 2020, según el INDEC, fue del 11,7%. Bajó un poco respecto al segundo trimestre del 2020, que había llegado a 13,1%, el momento máximo de cuarentena dura y de pandemia entre abril y junio de este año. Pero todavía, según el INDEC, la desocupación está 2 puntos arriba de lo que estaba en el tercer trimestre del 2019, antes de la pandemia, que era del 9,7%. Bueno, todos estos datos no dicen absolutamente nada de lo que está sucediendo en el mercado laboral. La situación es muchísimo más grave. Argentina no tiene 11,7% de desocupación, porque es difícil pensar que la desocupación subió nada más que 2 puntos respecto al año pasado, cuando la economía está más de 10 puntos abajo por el derrumbe de la pandemia y la cuarentena. ¿Qué está sucediendo? Bueno, fíjense, cuando uno se mete en la base de datos del INDEC, en la encuesta permanente de hogares, el propio informe del INDEC revela el drama de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Nosotros habíamos contado que en el segundo trimestre del 2020, según los datos oficiales del INDEC, se habían perdido 3.700.000 puestos de trabajo. Es decir, 3.700.000 empleos menos que lo que había en el trimestre anterior. Esto fue el estallido de la pandemia y la cuarentena dura a partir de abril-mayo de este año, y por eso el trimestre abril-junio dio una destrucción máxima de puestos de trabajo. En el tercer trimestre de este año, estamos hablando ya del trimestre julio, agosto, septiembre, ese es el trimestre que está informando ahora el INDEC, se crearon 1.700.000 puestos de trabajo. En realidad se recuperaron 1.700.000 puestos de trabajo de los 3.700.000 que se habían perdido. Pero obviamente la economía está todavía con 2 millones de puestos de trabajo menos de lo que tenía a principios de año o a fines del año pasado, antes de que estallara la pandemia y la cuarentena dura. Es decir, que la recuperación de empleos en el tercer trimestre del año fue menos de la mitad de los empleos perdidos en el segundo trimestre, y todavía esta economía tiene 2 millones de empleos menos de lo que tenía a fines del año pasado o a principios de este año, antes que estallara la pandemia. ¿Por qué el INDEC no está reflejando esto en la tasa de desocupación? ¿Y por qué la tasa de desocupación subió tan poquito, apenas 2 puntos, de 9,7 a 11,7%? Bueno, porque el INDEC, nosotros lo hemos contado en varias oportunidades, considera a los desempleados no solamente como aquellos que no tienen empleo. Nosotros contamos, todavía hay 2 millones de personas que no tienen empleo y a principio de año lo tenían. Es decir, que perdieron directamente sus empleos, se destruyeron su puesto de trabajo, o cerraron las fábricas, o fueron echados, o son cuentapropistas que no pudieron volver a facturar, volver a trabajar. ¿Y por qué entonces no está reflejado en la tasa de desocupación? Porque el INDEC le pregunta, el encuestador cuando pasa por los hogares le pregunta, bueno, ¿usted tiene o no tiene empleo? No tengo empleo, lo perdí por la pandemia, responde el encuestado. Pero si el encuestado no le dice que estuvo buscando activamente empleo en las últimas semanas, no es considerado un desocupado, sino es considerado un inactivo. Y eso es lo que sucedió este año. Estalló la destrucción de empleos, se disparó la pérdida de puestos de trabajo, pero eso no tuvo un correlato en el salto de la desocupación,
porque gran parte de los que pasaron a estar sin empleo, el INDEC no los considera desocupados. ¿Por qué? Porque no manifestaron estar buscando activamente un empleo y entonces pasaron a ser considerados inactivos. Esto se vio reflejado en la fuerte caída de la tasa de actividad, justamente del INDEC. Todo esto está perfectamente demostrado en las estadísticas oficiales. Y si uno ajustara esa caída enorme de la tasa de actividad, es decir, gente que perdió el empleo, pero el INDEC no los considera que están buscando activamente trabajo y por ende los saca de la población económicamente activa, los considera inactivos. Si uno ajusta esa caída totalmente anómala que ocurrió en el segundo y en el tercer trimestre de este año respecto a periodos anteriores, si uno ajusta esa caída de la tasa de actividad, es decir, sacándole el efecto boom de inactivos en esta economía que aparecieron de golpe por la pandemia, la tasa de desocupación real hoy en la Argentina sería del 20,6%. Y este es el dato que hay que mirar con mucha atención. Este es el dato verdadero. Hoy la desocupación en la Argentina está arriba del 20% si uno le quita este efecto estadístico que, como les explicaba, está bien técnicamente como mide el INDEC, pero no está reflejando la realidad del mercado laboral durante la pandemia. El otro dato que quería mostrarles es cómo se están recuperando puestos de trabajo, fundamentalmente puestos precarios de baja calificación. Dijimos que se perdieron 3.700.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año, que de eso se recuperaron solo 1.700.000 puestos de trabajo. Pero fíjense que de ese 1.700.000 puestos de trabajo que se recuperaron, 1.100.000 son cuentapropistas y en su mayoría informales, es decir, no están registrados ante la AFIP. Y 600.000 son asalariados informales o en negro. Este es un dato muy preocupante porque habla de que la recuperación de puestos de trabajo fue fundamentalmente desde el punto de vista del mercado laboral informal. ¿Qué está sucediendo con los puestos de trabajo de mejor calidad? Los puestos de trabajo en el sector privado, en relación de dependencia, formales o en blancos. Bueno, ahí hay un problema enorme porque se destruyeron, fíjense los datos, entre marzo y julio de este año por el impacto de la pandemia y la mega recesión, 263.500 puestos de trabajo asalariados en blanco. Y solo se recuperaron en el último trimestre, estos son datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, 15.400 puestos de trabajo, es decir, que apenas se recuperaron hasta ahora, cuando se empezaron a abrir las actividades económicas, solo el 6% del total de puestos de trabajo en blanco formales en relación de dependencia en el sector privado. Es decir, esta es una economía que, atención, apenas se reabrieron las actividades, hubo cuentapropistas que empezaron a facturar nuevamente, aunque trabajaran en negro, trabajadores asalariados informales que pudieron volver a sus actividades, pero el problema principal es que es una economía que no está generando puestos de trabajo en blanco en relación de dependencia. Apenas 6% de los 263.500 puestos de trabajo que se destruyeron en el inicio de la pandemia y de la cuarentena se recuperaron con la apertura de actividades hasta septiembre, octubre. Y el dato no es menor porque marca que para adelante va a ser un camino muy, pero muy delicado, muy sinuoso, muy trabajoso el recuperar el empleo en la Argentina. No solamente falta recuperar empleo asalariado e informal, les decía, todavía hay 2/3 de los puestos de trabajo que se perdieron que no fueron recuperados, sino que va a ser muy lento el proceso de recuperación de los puestos de trabajo de mejor calidad, los asalariados en blanco en relación de dependencia en el sector privado. Y esto no solamente tiene que ver con el derrumbe que ocasionó la pandemia, sino que Argentina viene en un proceso de los últimos 3 años de recesión, de crisis, de devaluación permanente, y la pandemia y la recesión de este año no hizo más que profundizar ese proceso. Fíjense los datos del CIPA para los últimos 3 años.
desde abril del 2018 a diciembre del 2019, la crisis del final del gobierno de Macri, los 2 últimos años de recesión, se perdieron en esta economía más de 300.000 puestos de trabajo en relación de dependencia formales en el sector privado. Y desde que estalló la pandemia, incluida la recuperación en los últimos meses con la reapertura de actividades, se perdieron otros 248.000 puestos de trabajo formales privados en relación de dependencia. Es decir que esta es una economía que en los últimos 3 años destruyó más de 550.000 puestos de trabajo de mejor calidad y van a ser muy difíciles de recuperar hacia adelante. Se necesita no solamente una recuperación económica el año que viene, sino un crecimiento sostenido para los próximos años. Toda esta catástrofe del empleo que de alguna manera se profundizó y se agudizó este año con el estallido de la pandemia y la cuarentena, se da en un contexto en el cual ha habido un ajuste enorme en el mercado laboral. El mercado laboral ha tenido una caída del salario real por 3 años consecutivos. Este año va a caer por lo menos 2-3% el salario real promedio. En el caso de los asalariados públicos y de los asalariados informales, esa caída seguramente va a ser todavía mayor, que se suma a la caída en 2 años consecutivos de casi 20% del salario real entre 2018 y 2019. Es decir, atención, porque aún en el mejor escenario de recuperación económica para el 2021, creciendo la economía 5 o 6%, recuperando más de la mitad de lo que se va a perder este año, cuando la economía va a caer 11%, aún en ese escenario estos niveles de destrucción de puestos de trabajo no se van a recuperar, ni mucho menos el año próximo, y va a ser necesario, como les decía, tal vez varios años de crecimiento sostenido, de fuerte inversión para generar puestos de trabajo y sobre todo puestos de trabajo formales en relación de dependencia de mejor calidad. Espero que les haya gustado este video y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Vamos a hacer en las próximas semanas no solamente videos para que ustedes puedan verlos, sino también vivos, así que activen la campanita para recibir las alertas de esas acciones que vamos a estar haciendo en YouTube. Chao, pásenla bien.